Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de estas jornadas. Hoy en un día muy especial, pues estamos celebrando el Día Internacional de la Física Médica. Desde SAFIM queremos celebrar a los físicos y físicas médicas que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y enalteciendo esta hermosa profesión. Y que el futuro nos encuentre unidos para continuar trabajando en el reconocimiento de nuestro rol en el país. Así que feliz día a todos los colegas que nos acompañan acá, que después lo estarán viendo por la retransmisión de YouTube. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la temática de radioprotección. Acá nos acompaña Soledad Ausas, quien nos va a hablar de la identificación de perfiles de expresión génica temprana para biodosimetría molecular. Ella es licenciada y doctora en biología, se desempeña en el área de la radiobiología y dosimetría biológica. Actualmente se encuentra evaluando el potencial dosimétrico de la expresión diferencial de genes en respuesta a las radiaciones ionizantes. Su lugar de trabajo es el Laboratorio de Radiobiología y Biodosimetría de CENEA, Tecnus, en el Centro Atómico Bariloche. Así que, sin más, te doy la palabra, Soledad. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas y nada, bueno, agradecer que me hayan invitado a dar esta charla, que voy a tratar de hacerla un poco más, voy a explicar un poco más que la que di en el Congreso de la SOFIN, un poco más tranquila porque tengo más tiempo. Y nada, bueno, como nos decía Ezequiel, yo trabajo en el Laboratorio de Radiobiología y Biodosimetría, que es perteneciente a CONEA junto con Fundación Integnus. Y dentro de las líneas del trabajo del laboratorio, de las líneas de investigación del laboratorio, una es la línea de dosimetría biológica, y específicamente lo que estamos investigando en estos momentos es la expresión diferencial de genes como un potencial dosímetro para estimar dosis de exposición eh, en para estimar dosis de exposición. En términos de protección radiológica, al ocurrir una emergencia radiológica o una sobreexposición accidental en un ámbito laboral, por ejemplo, la estimación es fundamental poder hacer una buena estimación de la dosis absorbida por las víctimas. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber los síntomas, o sea, poder tener una buena estimación de dosis nos permite saber qué síntomas desarrollarán los pacientes o las personas que fueron expuestas y el tiempo en el que van a ir apareciendo esos distintos síntomas. Y el objetivo final sería dar una respuesta sanitaria adecuada, rápida, lo más rápida posible, que te permita justamente anticipar los efectos de estas irradiaciones y te permita también optimizar los tratamientos, el tratamiento médico de los pacientes. eh, Existen numerosas, perdónenme, o sea, la función principal de la dosimetría, o sea, la dosimetría biológica principalmente tiene su función para protección radiológica, pero también eh, está tratando de poder aplicarse en tratamientos para predecir las consecuencias sobre los pacientes de tratamientos médicos. Además, o sea, tenemos verificar el cumplimiento de los límites de dosis en los entornos laborales y complementar, o sea, hay distintos tipos de dosimetrías que se complementan entre sí para poder llegar a una buena estimación de dosis. Eh, en este contexto, la dosimetría biológica es una rama de la radiobiología que se enfoca en correlacionar los efectos biológicos de las radiaciones provocados por la exposición a las radiaciones ionizantes con la dosis absorbida. ¿Qué tiene que tener un buen dosímetro? Un buen dosímetro, lo que tiene, de las principales características que tiene que tener son que sea de fácil cuantificación,
o sea una variable biológica a la que uno pueda acceder fácilmente, que te pueda brindar un rápido resultado que te permita estimar la dosis, o sea, mientras más rápido mejor, porque así uno antes puede anticipar el desarrollo clínico de los síntomas, que sea específico, o sea, que sea una variable biológica cuya, valga la redundancia, cuya variación sea explicada por las radiaciones ionizantes y no se vea afectada, por otros tipos de noxas u otro tipo de situaciones. Claramente, bueno, de bajo costo por una cuestión lógica, uno siempre trata de optimizar la parte económica, que tenga una elevada sensibilidad, o sea, que ante una exposición, por más pequeña que sea, o mejor dicho, por más pequeña que sea la dosis de radiación a la cual se expuso la persona, uno pueda detectarla, que tenga una relación dosis-efecto, claramente, porque si no, no tiene sentido, que en realidad va de la mano con la especificidad también, estas dos cosas, que sea reproducible, o sea, cuya medición pueda hacerse o sea, pueda reproducirse en distintos lugares y en distintas condiciones, pero que uno pueda aplicar el mismo protocolo acá que en otro país o eso, o en otros lugares, y que su muestreo sea sencillo, o sea, que acceder a poder analizarla sea fácil. ¿Por qué? Porque también por la cuestión del tiempo. Si vos tenés una variable cuyo muestreo es más complicado, también demorás tiempo. Entonces, en función de esto, la dosimetría biológica, la dosimetría biológica implica varias, o sea, hay muchas técnicas de dosimetría biológica. Por ejemplo, están las curvas de supervivencia celular que se evalúan luego de las exposiciones, las técnicas citogenéticas que se basan en el conteo de aberraciones cromosómicas, o sea, de modificaciones en los cromosomas luego de las exposiciones. Después hay técnicas de proteómica que lo que hacen es evaluar cómo se modifica la producción de proteínas en función de las exposiciones o de la dosis absorbida. La genómica, que evalúa cómo se mueven los genes en función de la radiación. Y la transcriptómica, que es la técnica en la cual nos estamos especializando en el laboratorio, que es evaluar la expresión génica diferencial. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. La técnica que actualmente es la técnica gold standard de estimación de dosis es el ensayo de discéntricos es una técnica citogenética que se llama ensayo de discéntricos, donde lo que se hace es realizar un conteo de las aberraciones cromosómicas radioinducidas. Lo que sucede es lo siguiente. Esto se mide en leucocitos, pero esta técnica requiere un mínimo de 48 horas para realizar un cultivo celular que te permita ver esos cromosomas y ver en cantidad esos cromosomas y el posterior recuento de por lo menos 500 metafases de las células. O sea, tenés un mínimo de 48 horas, 2 días, más el tiempo que te lleva el recuento, que también es una técnica laboriosa, que lo tenés que ver al microscopio y que si bien puede automatizarse, tampoco es que es tan trivial automatizarlo. O sea, necesitas una persona sumamente bien entrenada para que pueda reconocer bien lo que es una aberración cromosómica y lo que no es. Entonces, en este contexto surge la necesidad de acortar los tiempos de estimación de dosis, de estimación de dosis para poder mejorar la respuesta médica. En ese marco es que surge la expresión génica radioinducida como una técnica dosimétrica a incorporar en la evaluación de dosis de exposición. ¿Qué es la expresión génica radioinducida? Son los cambios en la expresión de los genes a nivel transcriptómico, o sea, a nivel del ARN mensajero, que derivan en cambios cuantificables, o sea, que derivan en cambios cuantificables en los niveles de ARN. O sea, como la expresión de genes se ve modificada, uno puede cuantificar el ARN derivado de la transcripción de ese ADN y
en función de eso puedes estimar en cuanto la dosis a la cual fue expuesta la persona. Puede implicar millones de genes en simultáneo y depende de la dosis, o sea, qué genes van a modificar su expresión puede depender de la dosis y del tipo de radiación a la cual fue expuesta la persona, y también del estado celular. En función del gen, y en función del gen que estemos considerando, hay genes que en respuesta a las radiaciones aumentan su expresión y otros genes que la disminuyen. ¿Para qué analizarla? Porque permite una estimación, o sea, ¿para qué analizar la expresión diferencial de genes? Porque permite una estimación de dosis significativamente más rápida que los otros métodos dosimétricos. Es lo suficientemente sensible para detectar exposiciones, incluso a dosis bajas, que muchas veces en un accidente nuclear o en un accidente laboral, un trabajador no es que se expone a una dosis muy alta, porque puede ser un accidente que haya constado de un derrame de un radionucleido y dependiendo del radionucleido en cuestión, quizás la dosis a la que se puso no fue alta, pero necesitas una herramienta que sea lo suficientemente sensible como para detectarla. Y además está la ventaja de que existe numerosa cantidad de genes que cambian. Entonces, en ese sentido, evaluamos la respuesta transcriptómica radioinducida y la postulamos como una herramienta con alto potencial biodosimétrico. Ahora, ¿por qué lo que hacemos es buscar un conjunto de genes un conjunto de genes y no analizar la expresión de un solo gen individual? Eh, ¿Por qué? Porque un perfil de genes, que es a partir de ahora como lo voy a denominar, permite dar respuesta a diferentes escenarios de exposición o si se desconocen las formas de las condiciones de la exposición, y entonces tenés que considerar, si vos consideras un solo gen, limitas la potencia del análisis, perdiendo la posibilidad de identificar otros biomarcadores sensibles y específicos que te permitan evaluar distintos escenarios de exposición. Además, analizar un conjunto de genes te permite ser más preciso en cuanto a cómo fue la exposición y en cuanto a la estimación, porque diferentes genes responden de diferentes formas. Entonces, mientras más genes incorpores al análisis, puedes tener un panorama más amplio respecto a la respuesta biológica. Y después, ¿por qué? Por una cuestión de sensibilidad. Tenés que, cada gen responde de distinta forma a la radiación y hay genes que ante dosis muy bajas de radiación ya aumentan su expresión, mientras que hay genes que a dosis muy altas de radiación solamente afectan su expresión. Por lo tanto, mientras uno puede armar un perfil génico que sea más abarcativo de todos los tipos de respuestas biológicas, te da, se puede llegar a un análisis completo, preciso y sensible de la respuesta biológica a la radiación. Eh, en base a toda esta información, en el laboratorio lo que nos planteamos entonces es, ¿por qué es necesaria, por qué queremos desarrollar un perfil de expresión génica? Para poder acortar los tiempos de estimación de dosis y mejorar la respuesta médica, optimizando el triage clínico. Nos planteamos la hipótesis de que, bueno, un perfil de expresión génica a las 4 horas luego de las irradiaciones puede ser utilizado como marcador de exposición a las radiaciones ionizantes, y nos planteamos la evaluación del transcriptoma en leucocitos humanos irradiados a las 4 horas luego de haber sido de posexposición, para identificar justamente un perfil de expresión génica que permita estimar la dosis absorbida en tiempos menores a los de las técnicas que se utilizan actualmente. En ese sentido, lo primero que se hizo en el laboratorio fue, mediante la extracción de muestras de sangre periférica de voluntarios sanos, que fueron irradiadas en un fantoma, en el acelerador con rayos X de 6 MeV, en el acelerador lineal que se utiliza para los pacientes aquí en Fundación Integnus, irradiar a distintas dosis muestras de sangre periférica. Luego esa sangre fue cultivada durante 4 horas. Después de esas 4 horas, lo que hacemos es
separar los leucocitos, porque analizamos la expresión génica dentro de los leucocitos, no dentro de todas las células sanguíneas. Y sí, realizamos protocolos de extracción de ARN, que yo acá puse una imagen como para que se vea mínimamente el protocolo. El protocolo es largo, si quieren, después alguien lo quiere saber, yo se los cuento. Y lo que se hizo después con, ese ARN extraído desde los leucocitos fue ser enviado a secuenciación, y esa secuenciación después se analizó con distintas herramientas bioinformáticas para poder detectar los genes que se expresaban diferencialmente. Lo que se encontró fue que se detectaron 240 genes y ARN largos que habían modificado su expresión y que aparte intervenían en las vías moleculares canónicas de la respuesta radioinducida. Y lo que se hizo después con distintas herramientas bioinformáticas fue ir acotando ese conjunto de 240 genes para quedarnos solamente con aquellos genes cuya expresión cambiaba más, o sea, cuyo cambio en presión era mayor en respuesta a las radiaciones. En función de eso, generamos entonces un perfil de génico con potencial dosimétrico que está compuesto por estos genes que acá se ve medio chiquito el gráfico, pero bueno, por este conjunto de genes, la mayoría de los cuales aumentaban su expresión con la dosis de radiación, aunque también, como por ejemplo este que se ve acá en esta línea violeta rosa, se ve que disminuía. Entonces, así tenemos un panorama completo, podemos tener un panorama más completo de la respuesta biológica. A su vez, después, lo que quisimos ver es que el cambio de expresión de estos genes sea solamente debido a las radiaciones, y por lo tanto hicimos una comparación con cómo se comportaban estos genes con respecto a otras noxas o otras enfermedades. Este análisis lo que nos permitió fue comprobar la especificidad del efecto de las radiaciones ionizantes sobre la expresión de estos genes y estar seguras de que el movimiento y cambio de expresión de estos genes se deba solamente y se explique solamente por el cambio por la radiación, que es esta nube verde que se ve en este, en este gráfico, y que se ve que todos estos triangulitos representan la exposición a la radiación, el cambio por exposición a la radiación. Tampoco, bueno, esta diapo lo que presenta son todos los genes que utilizamos para conformar el perfil. No me voy a detener en la función de cada uno, pero lo que sí es importante que quede claro de estos es que son genes que se asocian a la respuesta que se genera ante el daño celular, son genes cuya expresión aumenta cuando hay daño celular, y que también se relacionan con la función del sistema inmune, la respuesta inflamatoria y la reparación del ADN, porque en general, ante una exposición a la radiación, una de las primeras respuestas biológicas es que el ADN que se haya dañado por esa exposición, el cuerpo intenta repararlo, y luego, si ese ADN no puede repararse, tiende o sea, la biología tiende a tiene mecanismos para eliminar esas células con el ADN que no puede ser reparado. Y también, bueno, son genes que están relacionados con las vías de señalización de la muerte celular. En ese sentido, bueno, una vez que entonces conformamos por bioinformática el perfil dosimétrico, lo que queremos hacer y estamos haciendo en este momento es la validación, o sea, que confirmar si ese perfil dosimétrico representa de manera precisa y confiable el fenómeno biológico que está pasando como respuesta a las radiaciones. Entonces, para eso la metodología es bastante parecida, o sea, extraemos sangre periférica de voluntarios sanos, la irradiamos con rayos X de 6 MeV, de la misma forma que radiamos las muestras anteriores, la cultivamos durante 4 horas, separamos los leucocitos, extraemos el ARN, lo purificamos para poder tener para que la información que después podamos obtener de ese ARN sea también confiable.
Y como usamos la técnica de PCR de tiempo real, la técnica, necesitamos sintetizar cadenas de ADN que nosotros las ponemos en un aparatito, en un aparato que se llama RT-qPCR, eh, con, con una secuencia, metemos, o sea, colocamos ese ADN con unas secuencias específicas que nos permiten amplificar por la reacción en cadena de la polimerasa el gen que nos interesa, y en función de eso, de cómo sale esa reacción de PCR, podemos cuantificar cuánto cambia la expresión. Si un gen está muy presente, o sea, hay mucha cantidad de ese gen, la técnica de QPCR nos lo indica porque es una técnica que, al ser a tiempo real, lo que hace es, te va diciendo al mismo tiempo que va sintetizándose el ADN, cómo va aumentando la cantidad del ese gen de interés. Entonces, hasta los genes que venimos validando, después si quieren les puedo explicar un poco mejor lo de la técnica de PCR, por los genes que venimos validando hasta el momento, lo que encontramos es que a medida que aumenta la dosis de radiación, aumenta la expresión de dichos genes, y lo que, lo que podemos concluir también es que la relación entre el cambio de expresión y la dosis es cuantificable y modelable, lo cual es fundamental que pueda ser modelada para poder establecer curvas que te permitan después estimar dosis en función de expresión génica. Entonces, bueno, para ya ir cerrando, estamos trabajando o sea, la conformación, pudimos conformar un perfil de expresión génica in sílico, que era específico, que resulta específico, o sea, se confirmó su especificidad la especificidad de esa variación en la expresión génica en función de las radiaciones ionizantes de la exposición. Se han validado 3 genes para el perfil propuesto, que son estos que están acá, o sea, que respondieron igual a como la bioinformática había planteado. Y este perfil estaría siendo, o sea, puede ser aplicable en la estimación de dosis 4 horas luego de haber sido exposición, acortando los tiempos requeridos, requeridos por otras técnicas de dosimetría y mejorando, aportando a la mejora del triage médico. Así, bueno, entonces se conformó un perfil génico con potencial dosimétrico, con alta especificidad para estimación de dosis 4 horas post-exposición. Y bueno, se encuentra en curso la validación del resto de los genes del perfil. A modo de perspectivas futuras, bueno, en el ámbito de la radioprotección, completar la validación del perfil, modelar estos datos moleculares y establecer una relación dosis-efecto con la respuesta radioinducida a las 4 horas post-exposición, generando un modelo matemático que te permita hacer una estimación de dosis y evaluar este perfil frente a diferentes tipos de radiaciones ionizantes, porque hay que tener en cuenta que ante un accidente radiológico, la gente en general, o sea, las exposiciones no son a un solo tipo de radiación, se generan exposiciones a distintos tipos de radiación. Entonces, verificar que este perfil también pueda, o el comportamiento de este perfil frente a distintos tipos de radiaciones. Respecto también lo que se puede plantear con respecto a tratamientos médicos y una perspectiva médico, esto, o sea, uno podría evaluar el comportamiento de este perfil en pacientes que necesitan recibir radioterapia y su relación con la radiosensibilidad y la radiotoxicidad, permitiéndote predecir la radiosensibilidad y tratar de ajustar el tratamiento de tal forma que el paciente puedan minimizarse los efectos adversos de los tratamientos de radioterapia y mejorarle por lo menos la calidad de vida durante el tratamiento. Y después, en una perspectiva de más largo plazo, evaluar cómo estos datos obtenidos de pacientes y el comportamiento de este perfil en estos pacientes
quizás pueda correlacionarse con variables como el éxito del tratamiento, la sobrevida libre de enfermedad una vez finalizado el tratamiento, las recaídas o el tipo de tumor. Bueno, eso sería hasta todo, hasta acá. Pero bueno, ya esto ya es más a título personal, me parece que tenemos que valorar mucho el desarrollo nuclear que tiene la Argentina como país, que si bien no somos, todavía nos falta camino por recorrer, me parece que tenemos que cuidar e incentivar el desarrollo nuclear y el uso de la energía nuclear como con propósitos pacíficos y específicamente con propósitos médicos, porque la realidad es que la energía nuclear es una herramienta que ha dado un montón a la medicina le ha dado un montón de herramientas como de diagnóstico y de tratamiento para mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que poner en valor que en Argentina tengamos a la CONEA como un exponente del uso pacífico de las radiaciones ionizantes y de la energía nuclear. Y nada, bueno, hasta acá sería mi presentación. Muchas gracias Excelente, por la Soledad. atención y nada. Muchas gracias, Soledad. Excelente presentación. Si tienen Bueno, alguna me pregunta, alegro. pueden escribirla en el chat. También pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Acá en el chat, Paula Yo Verónica le no lo veo interesaba el el chat. tema. Y Bien. si querés, puedes dejar de compartir y ahí puedes verlo. Que le interesaba y le gustaría tener el PDF de la presentación posteriormente. Igual todo va a quedar cargado a YouTube en esta presentación, así que después pueden verla. Yo aprovecho a preguntarte, Soledad, Sí. em, este tipo de biosimetrías podría expandirse en irradiaciones accidentales que generalmente uno va a obtener la muestra de sangre con mucho más tiempo que Sí. 4 horas. Bueno, sí, la idea es que las ventanas temporales de esto, o sea, que uno pueda también, la idea es que uno esto lo pueda hacer a distintas ventanas temporales. Eh, ahí tendríamos que analizar ventanas temporales más largas que 4 horas y cómo cambia la expresión o qué encuentra uno en la sangre o qué genes encuentra uno diferencialmente expresados luego de un día, Claro. después de 24 horas de que la persona se expuso. Ahí tendríamos que armar un perfil para más tiempo, por ejemplo. Ok, Podría perfecto. hacerse. Perfecto. Hay trabajo por delante, sí está bueno. Sí, sí, Ivonne, tiene mucho potencial esto. Ivonne, vos habías levantado la mano, no sé si querías abrir el micrófono, hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Iván Romero, soy estudiante de doctorado en la Universidad de la Frontera y estoy trabajando también en el tema de biosimetría y también usando el tema de la expresión génica. Bien. Disculpa, me incorporé súper tarde, pero me parece súper interesante el tema, claro. Y el tema que estás trabajando. Y bueno, bajé la mano, o sea, ya abro porque ya me habían llamado, pero igual me llamó la atención el tiempo post exposición de 4 horas, porque cuando yo empecé a trabajar este tema igual, la recomendación siempre fue que evaluara tiempos posteriores a 12 horas, 24 horas, porque es muy poco probable que realmente o sea, te lleve una persona irradiada 4 horas, 8 horas incluso por exposición, el día que se identifique el accidente, que llega, tal. Sí, Y exacto. Sí. entonces, bueno, nada, pero ya era solo comentar eso. Y entonces, bueno, la otra pregunta era, o sea, ustedes están ahora evaluando estos genes solo como, vamos a decir, su potencial como biosímetros, como posibles biosímetros, para perfil biosimétrico, Sí. pero todavía como tal no están elaborando las curvas dosis-respuesta, ¿no? A los tiempos 4 horas, no, Estamos en eso eso, o sea, está en ese está en proceso. proceso, digamos. La idea, sí, la idea final es generar la curva dosis-respuesta y que ya después uno ya sabiendo la respuesta con la Ya. muestra de sangre, cuantificándola con la PCR, ya pueda saber la dosis a la cual se expuso.
como es ahora con los dicéntricos, que vos sabés que tantas Sí. aberraciones cromosómicas contadas Ujú. corresponden a tanta dosis. Pero bueno, Ya, ese es un camino hasta que uno llega a estandarizar eso y eso es médicamente aceptado, etcétera. Eso es un camino ya. que es largo, pero bueno, la idea es esa. Y la idea es que ante un accidente masivo, donde sí, ahí, cuando es un accidente masivo, vos tenés, sí o sí, o sea, accedes a las víctimas enseguida, Ujú. ahí toma relevancia lo de las 4 horas. Lo Claro. que no quiere decir es que, lo que no quiere decir que uno pueda generar, como contesté antes, un perfil para irradiaciones Claro, post 24 horas. Lo que pasa es que igual había, en el laboratorio se estudió 24 horas versus 4 horas, y no es que había en cuanto a la expresión de genes y la capacidad de detectar la diferencia en la expresión, porque es más que nada de poder detectar, o sea, que el Ujú. gen se haya movido lo suficiente como para que la PCR te permita detectarlo. Encontraron que eh, a 24 horas y a 4 horas podías detectar el cambio de expresión igual. No había, o sea, era posible. Todavía tenías a las 24 horas una ventana de tiempo que te permitía detectar los cambios y por lo tanto ver la exposición, poder estimar la dosis. Ya, ya, última Lo, consulta. lo acortaban, por eso lo llevamos a 4 horas nomás. Perdón. Sí. Ya, ya, gracias. Una última consulta. Ustedes están trabajando con leucocitos aislados, ¿no? Sí. ¿Hicieron alguna evaluación inicial con sangre total o siempre partieron utilizando los linfocitos aislados? No, siempre trabajamos con leucocitos porque, bueno, son las células que más Con los linfocitos no de se ven afectadas. biosimetría en la parte del dicéntrico, sí, Eh, ya, ya. sí, exacto. Ya, 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 gracias. Ya, ya, muchas gracias. No, 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 gracias a vos. Muchas gracias. Damos por finalizar esta primera charla, así seguimos con la siguiente, vamos cumpliendo con el tiempo. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación. Muy buena, el tema es muy Muchas interesante. Para cualquiera que gracias. se quiera contactar con Soledad, después ella puede pasar un contacto del chat. Y Bien. vamos a avanzar a la siguiente charla.